Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Atención porque hoy estaremos hablando sobre el colesterol alto. Se estima que casi 4 millones de personas mueren al año en el mundo por problemas cardiovasculares relacionados al colesterol alto. Vamos a hablar con la doctora Liz Marie de la Nuez. Ella es internista intensivista del Hospital Metropolitano de Santiago. Todo lo relacionado con el colesterol alto. Atención. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias Yadira por la invitación a este programa y poder impartir tan interesante tema que es la dislipidemia. Como comentaste, actualmente representa una alta tasa de mortalidad, representando uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que causan más de 4 millones de muertes al año a nivel mundial. Eso es mucho, doctora. Es mucho. Tenemos que llamar mucho la atención en este programa, aprovechar estas cámaras para concientizar, porque es mucho el tema de los hábitos, pero igual vamos a hablar lo básico. ¿Qué es el colesterol? Comúnmente es una sustancia grasa que llamamos lípidos. Entonces, esta va a estar presente en todas las células del organismo y vamos a ver que esta va a representar no efectos solo dañinos a nivel del sistema orgánico, porque si tenemos niveles óptimos, esto lo que hace es interfiere en parte del metabolismo de ciertas sustancias como las hormonas, los ácidos grasos, las sales biliares, también participa en el metabolismo de la vitamina D, que es tan importante para el organismo. El colesterol está presente en la conformación de la membrana celular de todas las células y aquí interfieren muchísimos factores y aquí prácticamente lo que hace es una serie de intercambio, hemostasis y diferentes funciones como ya te mencioné. O sea que es necesario, aquí el colesterol no es malo. Es necesario. Si está en niveles óptimos, sí, pero la gente desde que escucha la palabra colesterol pensamos que es malo. Y piensan que es malo, pero se utiliza de hecho el término colesterol bueno y colesterol malo. Así es. ¿Pudiéramos hablar de estas diferencias? Sí, se comenta mucho qué es el colesterol bueno y malo. Ajá. Hay dos tipos de transportadores del colesterol, que es el LDL, que es una lipoproteína de baja intensidad, que es el colesterol malo, y el LDH, que es la lipoproteína de alta intensidad, que es colesterol bueno. Entonces, el colesterol malo, sus niveles altos a nivel del aparato cardiovascular, va a predisponer al paciente a acumular grumos o placas de colesterol, incrementando el riesgo cardiovascular de los pacientes de desarrollar enfermedades como infartos, enfermedades ateroscleróticas y aterotrombóticas. Entonces, el colesterol bueno o LDH es el que nos protege. Este tipo de colesterol va a permitir recoger, por así decirlo, en el organismo, sí, el colesterol malo, llevarlo al hígado, que es donde se metaboliza, y desde ahí eliminarse del organismo. Nos ayuda a limpiar un poco la casa. Exacto. Pudiéramos como pensar en una manguerita que está por ahí fluyendo la sangre de repente, sí, y entonces empiezan a salir o entrar esos grumos que usted hablaba. Esos tipos de moléculas y se adhieren a la pared del vaso, vamos a tener ese acúmulo, vamos así, tapando la tubería. Tapando la tubería. Ahí lo vamos entendiendo, sí, bastante claro. Por eso se habla de malo y de bueno. Y por eso cuando nos hacen las analíticas, uno está como tan pendiente del LDH, LDC, y uno está tratando colesterol total, los triglicéridos, cómo está el LDL, LDH. Sí. Y nosotros nos tratamos de fijar, aunque eso lo hacen los doctores, si la flecha está para abajo, si está para arriba, si está alterada, sí, cuál es el parámetro. Y muchas veces se confunden porque dependiendo, hay diferentes tipos de intervalos por el laboratorio. Claro. Entonces, siempre es recomendable que sea un personal autorizado de salud que te explique si tus niveles de colesterol están en niveles óptimos o si necesitas implementar algún tipo de cambios para mejorarlo o si necesitas medicamentos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles serían los valores del colesterol para que la población en general comprenda.
a grosso modo, debemos de mantener el nivel de colesterol menos de 100 miligramos por decilitro. Pero ¿qué pasa con esto? En la consulta médica nosotros hacemos una estratificación del paciente, porque no es lo mismo un paciente joven, sano, sin ningún tipo de comorbilidad, a un paciente que es diabético, hipertenso, renal, que ya ha tenido infartos cerebrales o infartos cardíacos. Entonces, una vez nosotros estratificamos al paciente, sacamos los scores, depende de la puntuación, me va a dar un riesgo si es bajo, moderado, alto o muy alto. Si es un paciente con riesgo bajo, perfectamente con un LDL menor a 100, perfecto. Entonces, si tenemos un paciente con un riesgo que es alto, debe de mantener un LDL menos de 70 miligramos por decilitro. Y si es un paciente con riesgo muy alto, se recomienda lo mejor posible es mantenerlo menos de 55 miligramos por decilitro. Vimos la diferencia de que estos números se adecúan dependiendo del grupo y factor de riesgo que el paciente pertenezca. Si una persona con problemas ya cardiovasculares tendría que mantener eso a raya. Menos de 70. Y si tiene ya antecedentes de infarto, menor de 55 miligramos por decilitro. Es importantísimo que usted explicara eso, porque cuando a uno le mandan a hacer analíticas que nos hacen estas baterías, uno quiere como adivinar lo que pasa, pero dependiendo en qué grupo te encuentres, sí, ese número va a significar una cosa o la otra. O tomar conductas por uno mismo. Exacto. Sin consultar al médico, porque muchas veces guían en el contexto de otra persona, pero si nos fijamos, cada persona se debe de individualizar el paciente. Entonces, por eso es lo importante de ser evaluado por un personal capacitado y recibir las recomendaciones adecuadas. ¿Qué causa el colesterol alto en su mayor número? Existen causas primarias y causas secundarias. Dentro de las primarias están los factores genéticos hereditarios, lo que conocemos como dislipidemia familiar. Ajá. Entonces ya las causas secundarias, ese factor no es modificable porque es hereditario. Ya ni. Y las secundarias mayormente son consecuencias tanto de enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, pacientes obesos, pacientes que tienen alta ingesta de alcohol, el tabaquismo, dentro de otros factores. Entonces, esos factores sí se pueden modificar. O sea, que pudiéramos tener una persona no necesariamente fuera de peso, teniendo colesterol alto. Sí. A veces se puede confundir. Vaya a la consulta, doctora, pero yo soy delgada, me alimento bien, trato de llevar una vida saludable, hago ejercicios, pero mis niveles de colesterol salen elevados. Entonces hay que investigar la parte de la dislipidemia familiar. Se le pregunta al paciente si tiene antecedentes de sus padres o los familiares más cercanos, si sufren de colesterol, si han presentado infartos o antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Y por ahí ese paciente debe de investigarse y concientizarse porque debe de seguir un orden estricto de medicación. Claro. Porque si dejamos ese paciente solamente con medidas conservadoras y no lleva un medicación farmacológica si lo necesita, pues ese paciente va a desarrollar enfermedades cardiovasculares, puede presentarlas. Sí. Y es bueno hacer esa aclaración porque la gente generalmente asocia el colesterol alto con sobrepeso y no necesariamente, y la doctora la acaba de explicar. ¿Existen síntomas, doctora, que banderitas rojas que nos digan posiblemente colesterol alto por aquí? Es asintomático, así como el paciente dice, doctora, pero ¿y la hipertensión? ¿Yo voy a sentir algún síntoma? No vas a sentir algún síntoma. Ahora bien, ya cuando el colesterol afecta a órganos que provocan patologías, como lo es el infarto agudo de miocardio, o por ejemplo pacientes que presentan una pancreatitis secundario a elevación de los triglicéridos mayor sobre 500 es lo más frecuente. Ahí el paciente te va a presentar síntomas como dolor de pecho, si es una pancreatitis, dolor abdominal, náuseas o vómitos, pero regularmente la dislipidemia se diagnostica en análisis rutinarios en pacientes que van a elaboración por la consulta.
Ya cuando se evidencia en pacientes con enfermedades per se producidas por la dislipidemia, ahí sí vemos esa sintomatología. ¿Y cuál sería como la recomendación entonces? Porque si es asintomático y cualquiera de los que están ahora viéndonos pudieran tener el colesterol alto y no saberlo, ahí hablamos de prevención y ahí hablamos de visitas al médico, pero la gente que se siente bien, que entiende que no tiene nada, no va a ir a hacerse necesariamente una analítica. Sí, las visitas al médico. Entonces, comienzan desde la edad pediátrica, hay una valoración en los niños de 9 a 11 años de edad, ya en los adultos, que es lo que nos compete, cuando el paciente tiene 17 años y a los 21 años, según la Sociedad Americana del Corazón, se recomienda hacer ese chequeo a los 17 y 21 años. Luego de los 21 años se hace anual, debe de hacerse anual. Y hago la salvedad de que los pacientes que ya son conocidos con dislipidemia y que tienen factores de riesgo, hipertenso, diabético, renal crónico, esos pacientes hay que tener un control más estricto. Se evalúan cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de cómo estén esos valores y qué objetivo el médico que lo esté tratando desea obtener. Tienen que estar bien pendientes. Sí, bien pendientes. Seguimos esta conversación interesante sobre el colesterol alto con la doctora de la Nuez, médico internista intensivista del HOMS, que está hoy con nosotros. Seguimos hablando sobre el colesterol alto, una interesante conversación con la doctora de la Nuez, que está hoy en Bienestar al Día. La pregunta que tienen del otro lado, ¿se puede prevenir el colesterol alto? Sí, es totalmente prevenible. Como ya te comenté, en pacientes con dislipidemia primaria, pues ya hay que tratarlo. En pacientes con dislipidemias que son secundarias a enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, pues estas patologías de base deben de ser controladas. Hablemos de los tratamientos que existen ya. Cuando ustedes tienen el diagnóstico, luego de hacer las pruebas y de todo lo que usted ya nos mencionó en el primer bloque, esta persona tiene colesterol alto, ¿qué vamos a hacer ahora? Colesterol alto. Fue diagnosticado un paciente con dislipidemia. Si el paciente es joven y no tiene comorbilidades, el paciente se maneja con cambios en el estilo de vida y el ejercicio, como habíamos hablado. Si son pacientes con patologías concomitantes como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, infartos, antecedentes de EBC, estos pacientes, los medicamentos que se han documentado que causan más impacto en la disminución de la dislipidemia son las estatinas de alta intensidad. En el mercado tenemos varias, dentro de estas la rosuvastatina, la atorvastatina, y estos pacientes se deben de hacer un monitoreo periódico de estos valores del colesterol hasta llegar a niveles óptimos que ya habíamos mencionado en la primera parte. Sí. Entonces, si no logro esos niveles óptimos en el tiempo pautado, se debe revalorar el paciente y añadir otros tipos de hipolipemiantes como la ezetimibe o fibratos también. Y también hay pacientes con que estos medicamentos no suelen ser tan efectivos y hay otros medicamentos que se llaman inhibidores de la PCK9 que son tienen un tipo de dependiendo del paciente, tienen diferentes tipos de indicaciones, pero básicamente con las estatinas es que iniciamos el manejo de estos pacientes. Pero si no hay un cambio en los hábitos, como usted ya mencionó, debe de ser un balance de ambas cosas. Balance, claro que sí. La edad es algo que se pueda determinar con este tema del colesterol alto, es decir, hay una edad en la que es más común. ¿Han visto esto en niños, en adolescentes? Bueno, es más frecuente que ocurra en los varones. Edades, las mujeres antes de la menopausia tienen protección de los estrógenos y no es tan frecuente que tengan dislipidemia. O sea que después de la menopausia hay que prestarle mucho más atención porque estas pueden presentar dislipidemia más frecuente que antes de la menopausia. O sea que tenemos que estar ahí pendientes las mujeres con este tema también. De todo lo que usted le dice a los pacientes, doctora, ¿qué es lo más retador para ellos, lo que más les cuesta hacer para cambiar los hábitos, para poder recuperar la salud?
Sí, siendo 100% honesta. Sí, lo principal es entender que la dislipidemia es una patología que es frecuente y que aunque no dé síntomas puede causar enfermedades catastróficas como infartos al cerebro, infartos cardíacos, enfermedad aterosclerótica. Entonces, muchas veces los pacientes se llevan de los valores. Oh, doctora, ha bajado el colesterol, pero no está en el nivel que necesitamos. Claro. Entonces, es una cuestión de capacitarse constante y de que ellos sean concientizados de que la misma no es simple. Es una enfermedad que, aunque sea silente, provoca daños a grandes órganos. Mencionemos eso para que se quede grabado en la conversación, que si bien es cierto tiene tratamientos, los van ustedes a utilizar, de no tratarlo y de no hacer los cambios de hábitos, te puede afectar a otros órganos. Así es, totalmente. Es así. Señores, a cuidar nuestra salud, a prevenir ese colesterol alto. Después de la pausa tenemos un reportaje especial sobre esto, doctora, para apoyar toda la información que ya usted nos ha brindado. Gracias por la invitación. A usted por venir, gracias a ustedes también por estar en sintonía. Y si te preguntas cómo puedes prevenir el colesterol alto, quédate con nosotros porque después de la pausa tenemos un reportaje especial. Ya volvemos. Estamos de regreso en Bienestar al Día y queremos que sepas que puedes prevenir el colesterol alto con una serie de hábitos diarios que nuestra compañera Carolyn Cuevas compartirá con nosotros a continuación. Adelante. El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa que se encuentra en nuestra sangre. Este es crucial para el funcionamiento saludable de nuestro cuerpo, el cual lo necesita para desarrollar células sanas y producir vitaminas y otras hormonas. Pero demasiado colesterol puede provocar problemas graves como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, ya que la acumulación de estos depósitos grasosos impide el flujo regular de sangre por las arterias. El colesterol alto puede ser heredado, pero usualmente es el resultado de estilos de vida poco saludables. La buena noticia es que estas mismas causas lo hacen prevenible y tratable. Algunos cambios en nuestro día a día que pueden ser esenciales para mejorar nuestros niveles de colesterol son: no fumar. Si te es difícil abandonar el hábito, busca ayuda. Fumar cigarrillos puede reducir los niveles de HDL o colesterol bueno, cuya función es transportar el colesterol malo en nuestro cuerpo, alejándolo de las arterias y llevándolo al hígado, el cual se encarga de eliminarlo. Conocer los medicamentos para reducir el colesterol. En el caso de que ya estés en tratamiento médico, es bueno que tomes en cuenta que algunos de estos medicamentos interactúan con la toronja y la granada y sus respectivos jugos. Presta mucha atención a las pautas de tu médico sobre los medicamentos que te receta y nunca dejes de tomarlos sin consultarte. Asegúrate de informarle también de cualquier efecto secundario que se presente. Hacer ejercicio con regularidad. Con la aprobación de tu médico, realiza al menos 30 minutos de ejercicios de intensidad moderada 5 veces a la semana. El ejercicio ayuda a aumentar el colesterol bueno del cuerpo, ayuda a controlar nuestro peso y trae beneficios a nuestra salud general. Manejar el estrés. Existen dos teorías de cómo un estado de estrés intenso puede afectar nuestros niveles de colesterol. Por un lado, hay evidencia de que el estrés puede causar un aumento del colesterol malo indirectamente. Por ejemplo, un estudio encontró que, sobre todo en los hombres, el estrés se relaciona al desarrollo de hábitos alimentarios menos saludables y a un mayor peso corporal. De la misma forma, se sospecha una relación directa entre el estrés y el colesterol. Un estudio centrado en más de 90,000 personas encontró que aquellos que declaraban estar más estresados tenían mayor probabilidad de ser diagnosticados con colesterol alto. Esto puede deberse a que el cuerpo libera una hormona llamada cortisol como respuesta al estrés. El estrés prolongado también puede hacer que nuestro cuerpo libere adrenalina. Estas hormonas pueden desencadenar una respuesta conocida como lucha o huida.
la cual desarrollamos cuando percibimos peligro, ya sea físico o cognitivo, y a través de la cual intentamos lidiar con el estrés. Esta respuesta desencadenará los triglicéridos que pueden aumentar el colesterol malo. Perder las libras de más. Perder peso puede beneficiarnos, ya que tener un índice de masa corporal de 30 o más nos pone en riesgo de padecer de colesterol alto. Algo que puede ayudarnos a tener un buen peso es consumir una dieta saludable para el corazón. Es importante concentrarnos en alimentos de origen vegetal, incluyendo frutas, verduras y cereales integrales, así como también limitar las grasas saturadas y las grasas trans. La grasa monosaturada que se encuentra en los aceites de oliva y canola o en el aguacate y las nueces son una opción más saludable. Comer demasiadas grasas saturadas o grasas trans, como las que se encuentran en los cortes grasos de carne y en los productos lácteos enteros, puede provocar niveles de colesterol poco saludables. Si quieres consumir grasas saludables de origen animal, considera cambiar la carne por pescado. Las grasas trans también se encuentran a menudo en postres y bebidas envasadas. Si necesitas ayuda pensando en qué menú preparar para mejorar los niveles de colesterol, piensa en una dieta saludable para el corazón. Estas dietas mantienen el buen sabor en la comida, son saciantes y mejoran nuestra calidad de vida. Una de las más conocidas es la dieta mediterránea, la cual incluye una reducción de productos animales, incluyendo la mantequilla y del aceite de palma y los alimentos fritos. El alcohol es otro producto que puede aumentar nuestros triglicéridos, por lo que se recomienda que los reduzcamos. Cuando hablamos de cambios en nuestra alimentación, es importante empezar poco a poco. Modificar nuestra dieta y estilo de vida de forma más pautada hará que sea más fácil para nosotros mantener esos cambios a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de embarcarnos en una dieta drástica de reducción de calorías, es más recomendable empezar por cambiar los alimentos ricos en colesterol y grasas por opciones más saludables. Una idea es empezar a consumir leche descremada en lugar de entera y sustituir la mantequilla por aceite de oliva. Ante cualquier duda, no olvides contactar a tu médico especialista. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Manejar el estrés, hacer ejercicios por lo menos 5 veces a la semana, alimentarnos pensando en la salud de nuestro corazón, todo eso puede ayudar a prevenir el colesterol alto. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos la próxima semana en una nueva entrega de Bienestar al Día. Hasta pronto.